Vamos a estar compartiendo la mañana de hoy acerca de la época en la que estamos, la Navidad, Natividad, como llaman algunos, el nacimiento de Jesús. Me gustaría pedirle que me acompañen a Lucas capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Lucas capítulo 2 dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué manera de nacer, ¿verdad? Cuando hablamos de la Navidad, actualmente pudiéramos decir que es una de las épocas más alegres, si no la más alegre del año. Al finalizar cada año, el ambiente empieza a cambiar. Las calles empiezan a verse diferente, las casas decoradas con lucecitas, las casetas con adornos y con frutas para vender, lechones asados por doquier y cuantas otras cosas el comercio ha hecho tradicional en nuestro país y alrededor del mundo. A la mayoría de personas le gusta la Navidad. No voy a decir a todos, pero a la mayoría le gusta esta época, tal vez por distintas razones. A muchos le gusta por las decoraciones, a la mayoría o a todos le encanta por el doble sueldo que recibe en diciembre, a otros por los lechones asados y por lo mucho que se come en esta época. Sea lo que sea, siempre hay razones para gustarle. A algunos les gusta por las vacaciones. Hay vacaciones en Navidad. Y en esta época, no sé si usted, pero la mayoría de personas empieza a hacer planes. Hacen listas de las cosas que hay que cambiar en la casa, de lo que hay que reparar, de lo que hay que comprar, de los regalos que hay que hacerle a los hijos y a los sobrinos. Empieza a buscar las tiendas donde hay ofertas, hacen las resoluciones de nuevo año y entre tantas otras cosas que el tiempo no nos daría para hacerla, ¿verdad? Ahora, esto que acabo de decir parecería la manera en que un no creyente celebra la Navidad. Parecería que todo esto que acabo de decir es la manera que alguien que no conoce a Cristo celebra. Pero lamentablemente hay que decir que aún nosotros como cristianos muchas veces nos vemos envueltos en esta corriente del mundo y la manera de nosotros celebrar la Navidad es tan parecida a lo como lo hace el mundo, que perdemos la esencia, perdemos el verdadero significado de lo que estamos celebrando. Tanto así que para muchos de nosotros pasa la época y ni siquiera tomamos tiempo para reflexionar qué estoy celebrando. Hace poco me detuve en un comercio y escuché a alguien decir: llegó la época de la beventina, de la gozadera, de mujereguear, de fiestar, de parrandear. Y eso es lo que hace la gente.
se pone loca. Usted sale en un momento pico y usted ve el tráfico en las tiendas, las personas no caben. Parece que todo el mundo empieza a pensar que la Navidad se trata de mí, de lo que a mí me gusta, de lo que me agrada, de lo que me complace. Y muchas veces nuestra actitud lo que dice es esto: la Navidad es acerca de mí y solo de mí. Pero en la mañana de hoy me gustaría que reflexionemos acerca de cuál es la verdadera esencia de la Navidad. Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando, en mi opinión, del acontecimiento más sublime que podamos imaginar en la historia. El Rey, el Salvador, el Creador del universo, se hizo carne. Y se hizo carne de la manera más humilde que podemos imaginar. En aquel pequeñito e insignificante pueblo llamado Belén, nació Jesús, el Rey de los judíos. ¿Y qué tiene esto que ver contigo y conmigo? ¿Qué significa para ti la Navidad? ¿Quién es el festejado en tu vida y en tu hogar durante la Navidad? ¿A quién estás tú celebrando? ¿El nacimiento de Jesús o estás celebrando otras cosas? Desafortunadamente hoy en día es muy común que de quien se trata la Navidad, es decir, el motivo por el cual se celebra la Navidad, es puesto a un lado. Y quisiera ilustrarlo con un ejemplo que probablemente a usted le ha pasado. Si usted ha organizado una parrillada en su cumpleaños, y usted es una persona muy dedicada a eso, tal vez se identifica con esta ilustración. Imagínense que usted está de cumpleaños y usted invita a sus amigos a una parrillada y usted se prepara temprano, va al supermercado, compra todo lo que necesita, le guarda un brindis a sus amigos. Llegó el momento, las personas empiezan a llegar, empiezan a disfrutar de lo que usted ha preparado para ellos, están conversando entre sí, pero como usted quiere agradarlo a ellos, está apartado allá en el carrito preparando las carnes y todo el mundo está conversando, disfrutando y hasta se le olvidó por qué están ahí. Porque usted está de un lado, en la parrilla, preparando. Así que la carne que usted ha preparado, ellos la están disfrutando, lo que usted guardó, ellos lo están disfrutando y ni siquiera se acuerdan que están ahí porque usted le invitó a celebrar. Y usted, que se supone que es quien debería ser el centro de atención de esa celebración, pasa a estar a un lado. Eso pasa muy a menudo en la Navidad. ¿Quién es a quien celebramos? La persona a quien celebramos, el motivo de la celebración lo ponemos a un lado. Nos enfocamos más en las necesidades que tenemos, en las cosas que vamos a recibir, que en el verdadero motivo de la Navidad. Dios fue preparando el ambiente, nos extendió una invitación, nos llama a que reflexionemos acerca de Él, pero muchas veces es lo que menos hacemos. Así que me gustaría en esta mañana tratar algunos puntos sobre la Navidad. Y el primer punto que quisiera tratar es: el nacimiento de Jesús nos recuerda cuánto nos ama Dios. El nacimiento de Jesús nos recuerda el amor de Dios. Y si hay algo en lo que debemos reflexionar en la Navidad, es precisamente acerca del amor de Dios. Hace unos días, esta semana, allá en el trabajo,
dos de mis compañeras, a quienes aprecio mucho, estaban conversando y noté que una de ellas se veía un poco abrumada, cargada, y yo al pasar por el lado le dije: sonríe, Cristo te ama. La otra compañera de repente dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Esa persona dijo: qué pena, esa frase ha perdido su significado. Yo le dije: ¿cómo así? Sí, si nosotros pudiéramos entender que Cristo nos ama, no le diéramos tanta importancia a los detalles de la vida, porque el Rey, el Señor, me ama. ¿Cómo eso debería cambiar nuestra vida? El tú saber que el Creador del mundo te ama. Que siendo tú un punto en un universo tan vasto, Él se ha fijado en ti. Así que, triste que haya perdido la importancia esta frase, pero cuando pensamos en el milagro de la Natividad, no debemos perder de vista el hecho de que Dios se hizo hombre con un propósito muy especial: reconciliar a los hombres con Dios. Nosotros estábamos perdidos, estábamos sin esperanza. Para nosotros lo único que había era condenación. Literalmente, dice la Biblia, éramos enemigos de Dios. Pero piensa en este hecho: Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Y de qué manera? Repito, yendo al lugar más humilde que pueda imaginar, naciendo en la condición más humilde que podamos imaginar. ¿Y por qué lo hizo? En primer lugar, para gloria del Padre, y en segundo lugar, por amor a los que creen. Este es uno de los hechos que a mí personalmente más me mueven a la fe. El pensar que lo que merezco es condenación, que lo que merezco es vivir apartado de Dios. En vez de condenación, recibo su amor y su compasión. Hoy en día se ilustra muy lindo: un pesebre limpiecito, pajas limpiecitas, unos cuantos animalitos. Así se ilustra hoy el nacimiento de Cristo, y a cualquiera le haría pensar de que, bueno, un pesebre eso pues ni tan malo es, porque cuando yo veo estos arreglos en la casa, adornado con lucecitas, pero si usted ha estado en un establo, si usted ha estado en un lugar donde crían animales, usted se habrá dado cuenta que realmente no sería el lugar más adecuado para alguien nacer. Aún me quedan algunos recuerdos de mi infancia cuando visitaba a mi abuela materna. Ella tenía muchos animales, tenía vacas, tenía algunas posilgas con cerdo, tenía chivos, y pasar por ese lugar no era algo bueno. El olor, los desperdicios que habían. Así, en esas condiciones, en un pesebre, el Rey de Reyes, nuestro Dios Todopoderoso, llega a este mundo por amor. Así que si hay algo en lo que debemos nosotros pensar, es en el amor que Dios nos tiene al venir a este mundo, a nacer de ese modo. El pastor Tim Keller recientemente publicó esta frase: hasta que no encuentres tu significado en Dios, tu vida siempre será invierno, pero nunca Navidad. Podrás vivir muchos inviernos sin Cristo, pero nunca vas a vivir
la verdadera esencia de la Navidad, porque hasta que Cristo no nazca en tu corazón, nunca vas a conocer el verdadero significado de la misma. Así que si hay alguien aquí que no ha tenido el privilegio de gustar el amor de Dios en su vida, yo te invito a que tú le des la oportunidad a Cristo de que Él nazca en tu corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 4, dice que Él, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y usted oyó la razón: por causa del gran amor con que nos amó. ¿Has pensado tú en lo que va de la Navidad, en lo mucho que te ama el Señor? ¿Ha venido a tu mente el hecho de que Él viniera a este mundo como un bebé? Es un acto de amor. En segundo lugar, el nacimiento de Jesús produce esperanza. En una de sus publicaciones navideñas, Paul Tripp dice: no sé si alguna vez has pensado en esto o no, pero sea que lo entiendas o no, tú estás conectado a la esperanza. Tú no vives por instinto. Cada decisión que tomas es alimentada y motivada por la esperanza. Tus momentos más fáciles se basan sobre esperanza cumplida, y tus momentos más tristes son acerca de trazos de esperanzas que no han sido cumplidas. Siempre estás esperando. No sé cuál sea tu situación. Tal vez estás esperando que tu situación económica cambie. Quizás estás esperando que tu esposo o tu esposa cambie. Tal vez estás esperando que tu hijo rebelde se vuelva un hijo obediente. Quizás espera conseguir un mejor empleo. Lo cierto es que siempre estamos esperando. Pero ¿sabes qué? Esta realidad no se escapaba al pueblo judío. Ellos también estaban esperando. Ellos tenían años esperando un Salvador. Esperaban un rey que los librara de la situación política y social que estaban viviendo. Al momento de Jesús nacer, la región de Palestina estaba bajo el dominio de los romanos. Es decir, no había independencia. Por lo que los judíos tenían la esperanza de que naciera un Salvador, alguien que los rescatara, alguien que le libertara de la opresión de los romanos. Y eso que ellos esperaban ocurrió. El rey de los judíos nació, y nació en una noche normal, una noche estrellada, en un lugar que nadie imaginaba, en un pueblito sin mucha importancia. Allí había nacido el Mesías esperado por los judíos. Pero ¿sabes qué? Los judíos no se dieron cuenta. Para ellos eso había sido una noche normal, excepto, como lo que leímos en Lucas, que había un censo y todo el mundo tenía que desplazarse. Los noticieros del momento, si había alguno, probablemente no andaban pregonando que pronto nacería el rey. No sé si usted ahora, si cuando ve noticias o lee periódicos o revistas, si la princesa de cualquier país sale en estado, eso se sabe hasta lo último, que van a ser el príncipe, que van a ser el rey, y es un evento social de mucha importancia. Pero podemos decir con seguridad que eso no pasó. El rey, el Mesías, había nacido, pero nadie lo había hecho popular eso. De hecho, no había razón. María probablemente no era alguien popular, ni tampoco pertenecía a la realeza,
para decir, va a nacer el rey. La razón de todo esto, la razón de que el acontecimiento que ellos esperaban ocurrió y ellos no se dieron cuenta, es que la esperanza que ellos tenían estaba puesta en un reino terrenal. Estaba mal orientada. Ellos estaban esperando a alguien que le librara de su situación momentánea, no de su situación eterna. Y Jesús llegó para ofrecer un reino no de este mundo, sino un reino eterno. Así que de aquí me gustaría compartir dos elementos acerca de la esperanza que produce el nacimiento de Cristo. En primer lugar, la esperanza que produce el nacimiento de Cristo es una esperanza objetiva. No es una esperanza incierta, no es una esperanza vana. Nuestra esperanza es una esperanza de consolación y de salvación. Nuestra esperanza es que un día estaremos con Cristo por siempre y que ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni nada que nos separe del amor de Cristo. ¿Cómo se conecta esto con el nacimiento de Cristo? Me gustaría que me acompañe al capítulo 2 de Lucas, el cual contiene una hermosa escena de la infancia temprana de Jesús. Los versículos 25 al 32 dicen: Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Note lo que dice ese versículo. Él esperaba consolación para Israel. Dice el versículo 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La esperanza bendita que tenía Simeón, él la había visto cumplirse. Sus ojos habían visto el Salvador. Y dice el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón estaba seguro de lo que él estaba esperando, porque tenía una esperanza objetiva. A diferencia de la mayoría de los judíos, él esperaba consolación, él esperaba un Salvador y pudo ver su esperanza hecha realidad. Muchas veces nosotros vivimos como el que no tiene esperanza, porque nuestra esperanza no es objetiva. Tenemos esperanza en que las cosas momentáneas mejoren, no de que tenemos una eternidad para gozar con nuestro Salvador. En segundo lugar, nuestra esperanza es una persona y su nombre es Jesucristo. Citando a Paul Tripp de nuevo, él dice, nuestra esperanza no es una circunstancia, nuestra esperanza no es un lugar, nuestra esperanza no es una experiencia, nuestra esperanza es Jesús. Como dice el verso, uno de los versos de las canciones, de una canción que solemos cantar aquí, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en su cruz. Y yo le diría, no solo que está en Jesús, sino que nuestra esperanza es Jesús.
Los judíos que esperaban un reino despampanante murieron sin ver su esperanza cumplida. Porque la esperanza era una persona, y esa persona habitó entre ellos, y ellos lo mataron. No se dieron cuenta que eso que tanto anhelaban se había hecho carne, había habitado entre ellos, había traído luz, pero ellos lo rechazaron. Estimado hermano y amigo, te pudiera preguntar en esta mañana, ¿en quién o en qué está tu esperanza? ¿Qué tú estás esperando? No si estás esperando, porque todos siempre estamos esperando, pero ¿qué estás esperando? ¿En qué está puesta tu esperanza? Si has estado esperando en una situación o en una persona distinta a Cristo, yo te invito en esta mañana a que tú tornes, a que tú cambies esa dirección y que tú pongas tu esperanza solo en Cristo. La Navidad nos recuerda que por difícil que esté la situación, por apremiante que sea el momento que tú estás viviendo, hay esperanza. Y esa esperanza es Cristo Jesús. Pero eso no es todo, hermanos. Además de recordarnos cuánto nos ama Dios, y además de producir esperanza en nosotros, el nacimiento de Cristo produce regocijo. Tal vez por eso es que tanta alegría, tanto alboroto en la calle. Tal vez la gente lo hace de manera equivocada, pero en la narración de Lucas encontramos registrado aquel momento en el que los pastores estaban cuidando su rebaño, en el capítulo 2. Imagínese que usted está haciendo su labor como de costumbre, como estaban estos pastores, y de repente se le aparece un ángel. ¿Cuál sería su primera reacción? Yo creo que hubiese reaccionado igual como ellos lo hicieron. Ellos reaccionaron en temor. Tuvieron miedo. Ellos estaban tranquilos, vigilando sus ovejas como de costumbre, y se le aparece un ángel. Y, como es normal, su primera reacción fue temor. Pero rápidamente los ángeles le dijeron a los pastores, miren, no teman, no teman. No hay razón para temer. El acontecimiento que ha ocurrido hace poco no debe producir temor, porque lo que ha ocurrido produce regocijo. Por el contrario, tenía una noticia que debía producir gran gozo. ¿Y cuál era esa noticia? Que el Salvador del mundo había nacido. ¿Puede usted imaginarse eso? Imagínese que el país esté atravesando por una situación súper difícil y todo el mundo tiene la esperanza de que ocurra algún evento para liberar, y que a usted se le aparezca alguien diciéndole, mira, aquí está la solución, apareció la solución. ¿Cómo se sentiría usted? Esa noticia debe producir gozo, alegría. Y así se sintieron ellos. Un mundo dominado por el pecado, un mundo marcado por la desesperanza, un mundo en la dirección de la condenación eterna, recibe una buena noticia, la mejor de las noticias. El Rey vencedor había nacido, y esto no podía producir otra cosa sino regocijo. Es posible que tú lleves mucho tiempo sin sentir gozo en tu corazón. No sé si le ha pasado que a veces uno dura mucho tiempo sin regocijarse, sin sentir gozo. Pero en esta mañana, recuerda que el nacimiento de Cristo, el hecho de Él haber nacido, el hecho de haber venido a este mundo,
es una razón suficiente para que haya gozo en tu corazón. Tal vez te ha estado despertando y en la mañana sigue sin esperanza, sigue con un cielo nublado, un cielo gris, y te pregunta cuándo vendrá, y no recuerda la última vez que sentiste gozo. Pero si piensas en el nacimiento de Cristo, esto debe producir gozo en tu corazón, porque la esperanza, la salvación vino a este mundo porque Él se hizo carne y nació allá en Belén. Hay momentos de dolor, hay momentos de desesperanza, pero el nacimiento de Cristo nos recuerda que sus bellas promesas se van a cumplir y que aunque sea necesario que ahora atravesemos momentos de tribulación, llegará el momento en que reinaremos por siempre con Él. Así que una vez más quiero repetir, si tienes o si tú piensas que no tienes razones para regocijarte, recuerda que solo el hecho de Cristo haber nacido es un motivo de regocijo. Quisiera tratar un punto más. Si el nacimiento de Cristo nos recuerda cuánto nos ama Dios, si el nacimiento de Cristo nos trae esperanza, si nos produce regocijo, ¿qué debe provocar esto en nosotros? ¿Sabe qué? Debe producir adoración, debe producir alabanza. En el relato del nacimiento, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, aparece narrada una escena que es muy común en la celebración de la Navidad en todos los lugares, cristianos y no cristianos. Aparece la narración de la visita de 3 hombres sabios de Oriente. Estos hombres llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos que había nacido, y al buscarlo ellos tenían claro un objetivo en su mente. Cuando llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Ahora, ¿por qué hicieron ellos esta pregunta? ¿Qué era lo que le causaba interés? ¿Por qué estaban interesados en saber dónde estaba el rey que había nacido? Y ellos mismos dan la respuesta. Ellos dicen, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido ¿a qué? A adorarle. A adorarle. Y unos versículos más adelante, en el capítulo 2 de Mateo, hablando de la misma narración, dice, y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, miren la palabra otra vez, se regocijaron. Regocijo. Sobremanera, con alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Le adoraron. El nacimiento de Cristo, esta noticia tan bella, el hecho de tú saber que nació el Salvador, de que te produce esperanza, de que te da, te recuerda el amor de Cristo, debe producir en nosotros una actitud de adoración. Adorar. Adorar. Narrando el mismo acontecimiento en Lucas, el capítulo 2, que lo hemos estado leyendo, captura otra de esas escenas bellas alrededor del nacimiento de Cristo. Y ya leímos parte de estos versículos, y es cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores. Tanto los ángeles como los pastores, ¿qué hicieron? Alabaron a Dios, adoraron a Dios. Leyendo desde el versículo 8, dice, en la misma región
había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una gran multitud de los ejércitos celestiales. ¿Y qué estaban haciendo? Alabando a Dios. Alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron. ¿Con qué actitud? ¿Cómo lo hicieron? Glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se le había dicho. Esto es lo que produce el nacimiento de Cristo. El saber una noticia tan bella no puede producir más otra cosa en nosotros sino una actitud de adoración, de alabanza, de saber que no lo hizo porque nosotros merecíamos eso, sino que por amor, con ese amor con que nos amó, se despojó a sí mismo, se hizo carne y nació en aquel lugar. El nacimiento de Cristo es un acontecimiento tan sublime que debe provocar en nosotros que le adoremos, que le demos toda la gloria y toda alabanza debida a su nombre. ¿Cómo reaccionas tú frente a tal acontecimiento? El mundo lo hace, el mundo dice nació, y ponen escenas del nacimiento por doquier, pero tal vez no está produciendo la actitud correcta. Muchas veces tampoco lo hace en nosotros. Nos dejamos llevar de todo las fanfarrias que vemos en el mundo, olvidándonos que lo que debe producir en nosotros es una gratitud tal que nos lleve a adorarles donde quiera que estemos. Personalmente, para mí, la Navidad es una de las épocas más bonitas, o es la época más bonita del año. Compartir con la familia, compartir con los amigos, ver los rostros alegres de la gente, ver las calles coloridas. Pero no perdamos de vista, hermanos, que la Navidad no se trata de ti ni de mí. Que la Navidad no se trata de suntuosos árboles navideños. Que la Navidad no se trata de qué tan lindo decoremos o no, de qué tan buena fue la cena que hicimos o no, sino que se trata de Cristo, de la esperanza que Él ha traído, de lo que este acontecimiento significa para ti y para mí. Es tan simple que significa una eternidad fuera de Dios o una eternidad con Dios. Me gustaría compartir algunas aplicaciones prácticas antes de concluir. Si todo esto que hemos hablado tiene sentido para ti, quisiera compartir esto. Primero,
entendiendo de qué se trata la Navidad, quisiera invitarte a que dediques tiempo personal, dedicas tiempo con tu familia para reflexionar acerca del nacimiento de Cristo. No te pase la Navidad celebrando y celebrando, haciendo cena, yendo a fiesta aquí, haciendo cosas allá, sin dedicar un momento a reflexionar y a pensar en lo que esto significa para ti. Dedica tiempo de manera personal, dedica tiempo con tu familia, haz un devocional familiar, comparte acerca de esto. Si de verdad Cristo es el centro de tu vida, lo menos que podemos hacer es reflexionar en lo que esto significa para nosotros. En segundo lugar, al recordar el amor de Dios a través del nacimiento de Cristo, recuerda que nosotros también hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo y a mostrar amor por ellos. ¿Y cómo pudiéramos nosotros hacer esto? Alguna manera en que nosotros podemos poner en práctica el amor de Dios. En primer lugar, te diría, comparte esta buena noticia con algún no creyente. Eso es lo mejor que tú puedes hacer. Háblale de Cristo a alguien que no le conoce. Dile que hay esperanza porque el Salvador nació, porque ocurrió el acontecimiento más importante que podemos imaginar. Eso es mostrar el amor de Dios, poder compartir estas buenas noticias. En segundo lugar, invita a algún vecino, algún amigo, algún familiar que tal vez no está en una buena situación, a que comparta la cena contigo. Imagínate tu mesa llena de cuantas cosas tú puedas y probablemente al lado de tu casa o algún familiar tuyo no tenga esa misma posibilidad. Como estamos acordándonos del amor de Dios por nosotros, también acordémonos de que debemos amar a nuestro prójimo. Otra manera en que tú puedes mostrar amor es apoyar algún ministerio o alguna institución que trabaje con niños o personas que necesitan refugio. Y hay muchas maneras de ayudar. Puede ser económicamente, pero no es la única manera. Tú puedes aportar alimentos, puedes aportar ropa, puedes ofrecer tu ayuda en alguna organización. De hecho, en el colegio estamos preparando 100 canastas, esa es la meta, preparar 100 canastas para enviarla a Haití. Hay maneras. No es pensar, ay, gracias, qué lindo, Dios, tú me amaste, dejaste el cielo, te hiciste hombre. Eso también debe producir en nosotros acción, movernos a la acción. En tercer lugar, si tú has estado atravesando por momentos de dificultad, momentos de luchas, momentos de sufrimiento, recuerda que el nacimiento de Cristo trae esperanza. Acércate a Dios a través de la oración. Busca algún hermano de confianza y pídele que oren juntos por tu situación. Busca consejo de otro. Pero recuerda que hay esperanza, que no está todo perdido. Al nacer, Cristo trajo esperanza. Y durante toda esta época, y le voy a invitar a los hermanos de la música que pasen, por favor. Durante toda esta época, mantén una actitud de adoración. Donde quiera que tú vayas, cuando tú hables con alguien, recuérdale a Cristo. Cuando reciba alguna bendición, adora a Dios. Recuerda que se trata de Él. En el momento que vayas a compartir la cena, adora a Dios. Porque el nacimiento de Cristo, lo que estamos celebrando, debe producir en nosotros adoración.